Hola, 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 bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video tutorial con Efraín Arte. Hoy vamos a aprender la técnica de la pincelada seca. Vamos a aprender cómo desde una base negra vamos a generar matices hasta llegar a los colores que queremos. Vamos a aprender toda la historia de la pincelada seca, dónde nació, quiénes la expandieron, cómo ha llegado hoy en día en el trabajo en cerámica. Obviamente también aprenderemos sobre la historia de este particular personaje, la historia de el Grinch de Navidad y de los de Villaquín. Así que espero que tomen apuntes y disfruten cada pincelada. Sean todos cordialmente bienvenidos. Hoy vamos a estar pintando esta hermosa figura que es el Grinch de la Navidad, una figura en resina de 22 centímetros, la cual vamos a trabajar en la clásica técnica de la pincelada seca o brocha seca, que es muy popular y que bueno, hoy les traigo en este canal. Vamos a aprender cómo generar matices desde una base oscura, que es la metodología de la pincelada seca. Para eso vamos a comenzar con base para translúcido o gesso blanco o acrílico blanco de 2 a 3 capas. Vamos a aplicar a toda nuestra figura con un pincel plano. Luego vamos a aplicar nuestro gesso negro de la marca Gama Color de Colombia, gesso negro. Y si no tienes gesso negro, pues aplicas acrílico negro. Lo importante es que sea con un pincel plano y que se lo apliques a toda la figura. Eso es lo más importante, que se lo apliquemos a toda la figura, incluyendo pieles, adornos, detalles, todo. A todo le vamos a ir aplicando el gesso negro o acrílico negro según lo que tengas. Entonces, con un pincel plano vamos a esparcir muy bien nuestro gesso negro. Estoy utilizando gesso negro de la marca Gama Color de Colombia, a los que doy un fuerte abrazo y un gran saludo por patrocinar estos video tutoriales. Vamos a irlo aplicando poco a poco. El gesso de la marca Gama lo trabajamos igual que los acrílicos, es decir, vamos con poco producto y esparcir muy bien. Entonces miren cómo nos va quedando. El gesso negro podemos decir que tiene un cubrimiento muy fuerte, tiene una concentración acrílica muy fuerte, entonces es importante que esparzamos muy bien este producto. Lo recomendable es aplicar de 2 a 3 capas a toda nuestra figura. Ya que tenemos nuestro acrílico negro bien aplicado, vamos a trabajar con marrón peluche, acrílico marrón peluche. Es necesario aplicarlo a pincel seco. Ya vamos a comenzar la pincelada seca. Necesitamos tela de jean, necesitamos un pincel chino, poca pintura en el pincel y descargar totalmente en la tela de jean. La aplicación es de forma suave, una caricia del pincel hacia la imagen. Recuerden que no necesitas sobrecargar el pincel, necesitas evidentemente descargarlo totalmente en la tela de jean y aplicarlo suavemente sobre la figura, muy suave. Estos son los pasos necesarios para una pincelada seca perfecta. El negro de base nos sirve para quebrar el color y el café nos sirve para matizar y a la vez crear un efecto envejecido. Esos son los colores de base que sí o sí debe llevar la técnica de la pincelada seca pura. Y no usamos el blanco después del negro en la técnica del pincel seco cuando hablamos de esta maravillosa técnica. Así vamos con la aplicación. Recuerda que lo estamos haciendo en forma circular. Esto para generar un matiz. Y en la pincelada seca también la podemos hacer en contra de la profundidad cuando queremos resaltar partes altas o texturizadas para dejar ver el fondo. En este caso, como estamos aplicando en forma de base para matizar, este color marrón peluche lo estoy aplicando en forma circular. La idea es matizar ese color negro aplicado anteriormente. Conozcamos un poco más sobre la pincelada seca. Es utilizada mayormente para generar matices, es decir, aplicar varias capas de diferentes tonos, empezando por tonalidades oscuras y terminando en tonalidades claras, para dar sensación de luz, relieve o envejecido. También se utiliza para resaltar detalles, ideal para esculturas, relieves, marcos, figuras religiosas o de cerámica.
Es perfecta para dar un look antiguo o rústico, para dar iluminaciones, toques de luz en bordes y zonas sobresalientes, en texturas, simular piedras, madera, telas o superficies gastadas. El mayor consejo que te puedo dar es que menos es más. Siempre descarga bien el pincel antes de aplicar. Como estamos viendo, es recomendable también girar la imagen para entrar en cada una de las partes que a veces no vemos cuando tenemos la imagen de forma frontal. Entonces, siempre ir girando. Vamos a aplicar 2-3 capas a toda nuestra imagen de el marrón peluche. Miren cómo nos va quedando, cómo se ha matizado totalmente ese negro. Ahora vamos a trabajar colores de base, colores más fuertes, en este caso un verde musgo y un vino tinto. Vamos a ir colocando colores, matizando, después verde prado, que vamos a utilizar verde navidad, después vamos a utilizar un verde oliva, después vamos a utilizar un alabastro, inclusive podemos llegar hasta un amarillo si queremos o un blanco antiguo. Siempre vamos de un color oscuro a un color más claro. Del lado de los rojos comenzaremos con un vino tinto, pasando por un rojo navidad, llegando también a un rojo real. Ahí si quiero puedo llegar a un fucsia, puedo llegar a un rosado, a un color mucho más claro. Puedo utilizar cuanto color más claro quiera, pero siempre el color inicial debe ser un color fuerte. Son los colores de base, que de eso siempre vamos a aplicar mucho más pincel. Verde musgo va a ser el color para los verdes y el vino tinto para los rojos. Entonces con el vino tinto vamos a iniciar. De esto vamos a dar unas 3 a 4 capas en forma circular y vamos a trabajar el gorro, la chaqueta y los zapatos. Entonces siempre poca pintura en nuestro pincel, descargamos, ahí está, en gorro, camisa y zapato donde vamos a trabajar. Entonces en forma circular vamos descargando suavemente, muy suavemente y sutilmente para que nos haga el efecto deseado de ir matizando con este color que va a ser el color de base. Color vino tinto va a ser nuestro primer color para gorro, chaqueta y zapatos. En esta técnica es importante tener mucha paciencia porque la pincelada seca no vamos a ver el color de una, sino que hay que impregnarlo en varias capas. Estamos trabajando no con la parte líquida, sino con la parte pigmentada, con los polvos pigmentados que tienen la pintura acrílica. En este caso vamos a necesitar de 3 a 4 capas, así que no te preocupes si en la primera capa no se nota inmediatamente el color. Es un ejercicio de paciencia, de mucha paciencia. Entonces cada vez que pases y repases vas a ver que en cada capa vas a ir notando mucho más el color, vas a ir notando el matiz, vas a ir notando la luz, sea el caso que estés utilizando la técnica de la pincelada seca. Así que no cometas el error de sobrecargar el pincel o de no descargarlo tanto en la tela de jean o aplicarlo fuerte. Son los errores más comunes que nos dañan la técnica. Así que ya sabes, con estos consejos, suavemente, poca pintura en el pincel, descargas muy bien en la tela de jean y suave, delicadamente, sutilmente. Hoy voy a repetir mucho esta palabra porque es la clave fundamental para que te quede una pincelada seca. Sé que a veces nos da miedo cuando estamos empezando de trabajar desde una base negra, pero con estos consejos sé que vas a salir adelante. Entonces miren cómo nos va quedando tanto el gorro, la chaqueta, ahora los zapatos en la primera capa. Estamos aplicando apenas la primera capa de las 3 o 4 que debemos aplicar con el color vino tinto, que va a ser nuestro color de base de la gama de los rojos. Ahora voy a usar un pincel más pequeño para entrar la parte de atrás de las manos. Esa parte con el pincel anterior era incómodo, entonces vamos a ir entrando en esa parte. También voy a girar la imagen para
que no se me quede ninguna parte sin aplicar. Este es un consejo muy práctico, siempre girar la imagen para todas las técnicas, pero en especial en esta de la pincelada seca, no se nos quede ninguna parte sin aplicar. Ya llevamos 1, 2, 3 capas, vamos a dar la cuarta capa, si se nos va viendo, ya se va notando mucho más el color vino tinto. Siempre paciencia, sutileza, poca pintura, descargar muy bien y aplicamos en forma circular. Miren cómo se va viendo ya el color vino tinto, que va a ser el color de base para el gorro, la chaqueta y los zapatos. Siempre en forma circular, suavemente, para que vaya tomando cada vez más el pigmento del color que estamos aplicando. Importantísimo este material, este implemento que es la tela de jean, que nos ayuda mucho a absorber la parte líquida del acrílico. Sé que muchos utilizan a veces cartón, papel, pero considero en mi experiencia que el material más adecuado sería la tela de jean, la cual absorbe esa fibra, absorbe bastante acrílico. Vamos a iniciar con los verdes. Voy a utilizar el verde musgo, que es un acrílico verde bastante fuerte. Vamos a utilizar la misma técnica de la pincelada seca, obviamente con otro pincel chino. Cargamos poca pintura, descargamos en la tela de jean. Vamos a descargar totalmente. Y con esto vamos a pintar todo el pelaje de nuestro Grinch de la Navidad. Lo que es la cara, las manos, su pancita, sus piernitas, todo esto en forma circular. De esto vamos a dar de 3 a 4 capas para que este primer color de verde quede muy bien impregnado en nuestra figura. Entonces 4 capas, siempre 3 a 4 capas del primer color que vamos a colocar de verde, que es un color fuerte, además verde musgo. Puedes utilizar este o el acrílico verde que tengas más oscuro en tu gama de colores. Vamos aplicándolo en forma circular a todo el pelaje, a toda su piel, de forma de pincelada seca. Poca pintura, descargar muy bien en la tela de jean y aplicar suavemente. Mientras continuamos aplicando a pincel seco el acrílico verde musgo, conozcamos los orígenes históricos de la pincelada seca. Nos remontamos al siglo VII en adelante, en China y Japón. Los primeros registros del pincel seco aparecen en la pintura con tinta de los monjes chinos y japoneses. Ahí usaban el sumie, una técnica con pinceles de bambú y tinta, donde a veces descargaban casi toda la tinta para lograr trazos secos y texturizados. Esto dio origen a efectos de niebla, roca y cortezas de árboles. En Europa, en la Edad Media y Renacimiento, en la pintura al temple y en los primeros óleos, los artistas descubrieron que al usar el pincel con poca carga, podían resaltar relieves en tablas y frescos. Era muy usado en iluminación de manuscritos y en pinturas de retablos religiosos para marcar brillos en dorados y telas. En los siglos XVIII y XIX, con la llegada del óleo moderno y después del acrílico, el pincel seco se popularizó como técnica decorativa. En Europa se usaba para dar efecto envejecido en muebles y marcos dorados, especialmente en Francia e Italia. En el arte moderno y manualidades, en el siglo XX, el pincel seco se consolidó como la técnica fundamental en pintura decorativa, sobre madera, escultura, restauraciones de escultura y artesanía, pinturas sobre cerámica y resina, como trabajamos hasta el día de hoy. Así nos ha quedado la aplicación de el verde musgo a pincel seco y del rojo vino tinto. Así que vamos a empezar a aplicar colores más claros. Tengo el rojo Navidad. Vamos a empezar a generar matices con pincel seco. Esto lo hacemos gorro, chaqueta y zapatos. La tela de jean donde anteriormente habíamos limpiado el vino tinto, voy a empezar a limpiar. Voy a utilizar el mismo pincel. Ahí, donde terminamos de secar, de limpiar el vino tinto, ahí empiezo a generar la nueva tonalidad con el rojo Navidad. Se aplica en forma circular, también es necesario dar mínimo 2 a 3 capas, siempre ahí combinando para que resulte un nuevo
tono y nos vamos alejando después hacia una parte más seca. Esto lo debemos hacer con mucha calma, con mucha sutileza. Podemos utilizar el mismo pincel mientras no esté sobrecargado, es decir, que todavía nos permita hacer la técnica de la pincelada seca, que se necesita tener un pincel no tan mojado, no tan húmedo. Entonces hay que ir verificando. En el transcurso del video miraremos que iremos cambiando poco a poco los pinceles porque estarían muy sobrecargados. Vamos haciéndolo de forma circular sobre toda la chaqueta, que también tiene vino tinto, y posteriormente pasaremos a las zapatillas. Ya llevamos una capa, vamos a empezar a dar una segunda y tercera capa con nuestro acrílico rojo Navidad. Entonces vamos a pincel seco en forma circular, vamos aplicando suavemente, delicadamente sobre el gorro, la chaqueta y las zapatillas. Esto lo estamos haciendo con un pincel chino de cerdas suaves y lo vamos aplicando sutilmente. Agradezco mucho si le das like a este video, si te suscribes a este canal y si activas además la campanita de notificaciones para que estés al tanto de cada uno de mis videos y todo lo que publico en este canal. Anteriormente les decía que cuando ya el pincel está sobrecargado como este, está muy cargado ya, es necesario cambiarlo. Vamos a cambiarlo por otro pincel chino que esté totalmente seco. Esto para, obviamente, estar aplicando siempre la técnica de la pincelada seca, que es necesario no tener un pincel sobrecargado de pintura. Por más que estemos trabajando a pincel seco, siempre llega a humedecerse, a mojarse, y es importante estar cambiando. Es necesario siempre tener un buen número de pinceles para estar aplicando esta técnica correctamente. Y obviamente estar colocando siempre poca pintura, no sobrecargar el pincel, secarlo muy bien, y esto va a hacer que los pinceles no duren más en esta técnica. Continuamos entonces aplicando ahora el acrílico rojo real. Tela de jean donde veníamos limpiando el rojo Navidad, donde terminamos de limpiar el rojo Navidad y vamos viendo en la tela jean vino tinto, rojo Navidad y ahora rojo real. Todo eso que sucede en la tela de jean es lo que está pasando también en nuestra figura. Entonces vamos viendo esos matices desde ese color tan fuerte como un vino tinto y como vamos llegando a un color todavía mucho más claro. Inclusive podemos pasar al fucsia, podemos pasar al rosado, podemos pasar a un rosado bien clarito en caso de que queramos llegar hacia las tonalidades rosadas. O en el caso de los naranjas, podemos pasar de este rojo real a un naranja, un mandarina, un amarillo, un blanco antiguo. En fin, es bastante variado por donde podemos realizar con el rojo y con la técnica de la pincelada seca, que para eso vamos a dar de 3 a 4 capas con este tono. Y mientras vamos aplicando esto, vamos a conocer un poco de la historia de nuestro Grinch de la Navidad. Este curioso personaje nace gracias al escritor estadounidense Dr. Seuss. Él creó este personaje en el libro infantil Cómo el Grinch robó la Navidad. El Grinch es un ser peludo, verde y gruñón que vive aislado en la cima del monte Cupid, cerca de la villa de Villaquién. Odia la Navidad y todo lo relacionado con ella: los villancicos, los adornos, la comida y sobre todo la alegría de los quienes, los habitantes del pueblo. Ahora vamos a pintar el pelaje, todo el cuerpo. Entonces vamos a utilizar ahora el acrílico verde prado. Recuerden que habíamos aplicado anteriormente el acrílico verde musgo que vemos ahí en pantalla. Entonces lo mismo, con un pincel chino vamos a empezar a descargar en la última parte donde estaba descargado el verde musgo. En este vamos a aplicar el verde prado, va a ser nuestro segundo color. Vamos a aplicarlo en forma circular. Entonces, hacer un resumen de lo que hicimos en gorro, chaqueta y zapatillas.
aplicamos de 3 a 4 capas, tanto el color vino tinto, que fue el color de base, luego pasamos al rojo Navidad y terminamos con el rojo real. En el caso del verde empezamos mejor con el verde musgo y ahora estamos con el verde prado, es el segundo tono. Lo descargamos en tela de jean, pincel chino en forma circular, vamos aplicando de 3 a 4 capas a todo el pelaje, a toda la piel de nuestro Grinch de Navidad, que es su rostro, su cabeza, sus manos y sus piernas, incluyendo su barriguita. Es importante también utilizar pinceles que se adapten al tamaño de la figura. Aquí estoy utilizando un pincel más pequeño, obviamente porque no puedo o no quiero manchar las mangas de la chaqueta, que ya hicimos todo el proceso con los 3 colores anteriores. Entonces siempre tener pinceles adecuados para el tamaño de lo que estamos pintando. Importantísimo la tela de jean, recalco esto mucho porque aquí podemos ir viendo también el proceso de los matices que vamos generando. Vamos a aplicar ahora en la parte de abajo y continuamos con la historia de nuestro Grinch. Debido al odio que tenía de la Navidad y de la alegría de los quienes, decide robar la Navidad en la víspera. Disfrazado de Santa Claus, desciende al pueblo con su perro Más y se lleva regalos, adornos, comida y todo lo que representa la celebración. Esperando escuchar tristeza y llanto en la mañana, descubre que los quienes siguen felices, cantando y celebrando juntos. Es entonces cuando comprende que la Navidad no depende de regalos o cosas materiales, sino del espíritu de unión y amor. Su corazón, que era 2 tallas más pequeño, crece y el Grinch devuelve lo robado y se une a la celebración. En conclusión, el Grinch representa la amargura, la soledad y la idea de que el consumismo puede opacar el verdadero sentido de la Navidad. Su transformación enseña que lo importante es la solidaridad, el amor y la unión familiar. Seguimos aplicando en forma circular el acrílico verde prado, que es el segundo tono de verde que estamos aplicando. Recuerde que tenía verde musgo como color inicial de base de los verdes. Esto lo vamos a aplicar de 3 a 4 capas a todo el pelaje. Vamos con nuestro tercer color verde, que va a ser el verde Navidad. Verde Navidad. Vamos a aplicarlo sobre nuestro querido personaje. Miren ahí, tela de jean, verde musgo, verde prado y ahora cómo se va viendo el verde Navidad. Miren cómo se va generando ese matiz del color oscuro a una tonalidad mucho más clara. Ahí yo puedo después colocar el verde manzana, un alabastro, puedo irme hacia el amarillo, hacia el blanco luna. Es lo bonito de esta técnica, repito, que tenemos muchas opciones de generar matiz. 3 a 4 capas también de este color que se llama verde Navidad. Estamos aplicando todavía con el mismo pincel. Cuando creamos que es necesario, lo cambiaremos para seguir aplicando tonalidades verdes. No olvides darle like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de cada uno de mis videos. Agradezco a cada uno de los que lo hacen y a los que comentan y comparten este video. Ya nuestro pincel está muy cargado, está sobrecargado, entonces vamos a cambiarlo por uno nuevo y seguimos aplicando el color verde Navidad. Vamos con poquita pintura descargando en la tela de jean. Siempre miren que vamos combinando con el color anterior, pero siempre vamos buscando, ahí mostramos que ya está sobrecargado la prueba, siempre vamos buscando una parte más limpia del jean, por eso se llama pincel seco, siempre buscar una parte más seca. Vamos combinándolo, miren, se va generando el matiz y lo vamos aplicando en forma circular a toda nuestra imagen. En el caso del color verde, en el pelaje, en la piel de nuestro Grinch de la Navidad. Como has visto hasta ahora, esta es una técnica de mucha paciencia donde el resultado no se ve inmediatamente, sino que se va viendo paulatinamente. Cada paso, cada trama, cada vez que vamos dando una pincelada se va notando cada vez más el nuevo color aplicado.
y de nuevo color aplicado, vamos entonces a aplicar este verde oliva, color verde oliva, que es una tonalidad todavía mucho más clara, y eso lo vamos a ver en nuestra tela de jean. Entonces, donde aplicamos anteriormente, donde terminamos de aplicar, ahí vamos a combinar un poco y vamos a ir buscando una parte limpia de nuestra tela de jean. Entonces vamos con poca pintura, verde oliva, y ya se va a ir notando ese matiz, se va viendo mucho más claro, se va notando partes de la profundidad, se va viendo también los tonos anteriores, pero la idea es ir haciéndolo en forma circular. Entonces vamos a ir acercando la cámara para que se vea cómo nos va quedando en el rostro y en las manos, que es donde estamos aplicando actualmente. Proceso que vamos a repetir también en la pancita y en las piernas de nuestro greens. Siempre ahí lo vamos haciendo forma circular. También podemos ir conservando en algunos lugares profundidades si queremos, pero lo importante es centrar, girar la figura, hacer todo lo necesario para que quede bien impregnado el nuevo color, la nueva tonalidad en nuestra figura. Cargamos, descargamos en nuestra tela de jean y vamos aplicando suavemente en nuestra imagen, suavemente, delicadamente en nuestra imagen. Vamos a aplicar un quinto color verde, en este caso va a ser el alabastro, la tonalidad entre verde grisáceo, verde roca, un verde más clarito, un tono más de marmolizado. Entonces vamos a aplicar también a pincel seco, vamos viendo toda la línea de verdes que hemos aplicado: verde musgo, verde prado, verde navidad, verde oliva, y ahora estamos aplicando alabastro, quinta tonalidad de verde, y vamos generando matices. Podemos colocar todavía, si queremos, un verde manzana, un verde más claro, un verde pastel, llegar inclusive a una tonalidad entre verde y amarillo. Estamos aplicando entonces el color alabastro, y aquí lo estoy haciendo en partes específicas, no lo estoy haciendo en todo el pelaje, en toda la piel, sino en lo que más resalta de ella, resaltando un poco más las piernas, un poco parte de los dedos, parte de la cara, en la boca. Entonces buscar partes de más relieves para aplicárselo y resaltar ese matiz diferente, hacer ese matiz diferente en lugares específicos del pelaje. Vamos a trabajar los adornos, y para eso comenzamos con el color blanco antiguo. Entonces vamos en los adornos que tiene el gorro, que tiene el cuello de la chaqueta, que tiene las botas. A pincel seco vamos a ir resaltando, a ir matizando. Recuerda que esto actualmente tiene negro y café. Entonces vamos a ir aplicando el blanco antiguo y vamos a llegar a una tonalidad blanca. Entonces ahí les estoy marcando dónde vamos a trabajar: en el gorro, en el cuello de la chaqueta, en el puño de la chaqueta y en el inicio de las botas, que tienen toda esta parte como acolchonada de los abrigos. Entonces eso lo vamos a ir aplicando el color blanco antiguo, que es un color muy claro, para luego pasar al color blanco. Seguimos con nuestro color blanco antiguo a pincel seco. Cada vez se va notando más. Esta es una segunda capa. Vamos a ir acercando a la cámara para que vean cómo se nos va notando este color en su segunda capa. Hora de pasar al siguiente color, que es el blanco. Voy a utilizar gesso blanco, pero puedes utilizar perfectamente también acrílico blanco. Voy a combinarlo un poco con el color anterior, aplicando los mismos pasos que hicimos en las tonalidades rojas y en las tonalidades blancas. Mismo pincel hasta ahora, y vamos generando ahora sí con blanco en todo lo que habíamos aplicado anteriormente, el blanco antiguo. Donde habíamos aplicado el blanco antiguo, estamos aplicando el gesso blanco o acrílico blanco. Ya saben, poca pintura en el pincel, descargar totalmente en la tela de jean
Buscar siempre un espacio que esté limpio, que esté seco para generar la pincelada seca suavemente, delicadamente, sutilmente, recordando mi frase preferida, que es una caricia del pincel hacia la imagen. Seguimos avanzando, así nos va quedando. Miren cómo nos va quedando hasta ahora todo nuestro personaje. Si hacemos énfasis aquí en la chaqueta, tiene un labrado, el cual voy a resaltar con el fluorescente magenta neón de Gama Color de Colombia. Este también lo voy a aplicar a modo de pincel seco. Vamos a descargar nuestro neón magenta en nuestra tela de jean y lo vamos a aplicar suavemente solamente sobre este labrado que tiene la chaqueta de nuestro Grinch. Poca pintura, descargamos en la tela de jean y vamos aplicando suavemente, delicadamente, solamente en este labrado que tiene la chaqueta. De este neón magenta también debemos dar unas 3-4 capas hasta que se note mucho más, siempre con poca pintura y siguiendo los pasos anteriormente explicados. Ahora con fluorescente verde, vamos a resaltar partes específicas también de nuestro gris en su pelaje, obviamente. Entonces descargamos ahí en la punta de los dedos, en el hociquito y en partes de sus coyunturas de las rodillas. Partes específicas vamos a iluminar con el neón verde. A pincel seco, obviamente no a todas las figuras, sino en partes específicas de ella. Aquí lo que estoy buscando es resaltar ciertas partes. El neón también se puede aplicar de forma directa. Si yo quisiera darle pues a todo el pelaje esa luminosidad, ese colorido, pero no quiero perder todo el trabajo que he realizado anteriormente. Por eso buscamos partes específicas para resaltar con el neón y no hacerlo en donde anteriormente lo habíamos hecho. Partes específicas, vamos aplicando a pincel seco nuestro neón fluorescente verde neón, que vamos aplicando y miren cómo nos va quedando de precioso nuestro Grinch de Navidad. Voy a utilizar el azul aguamarina y el azul oriental, un tono azul y un tono verdoso. El azul aguamarina es una tonalidad entre azul más tirando hacia el verde, pero necesito una parte azul y una parte verde para hacer toda la decoración que está en la base, que son unos triángulos. Entonces un triángulo va de azul, el otro va en una tonalidad verde. Bueno, si no tienes exactamente estos acrílicos que tengo, pues combinar, pues es la opción que te doy entre azul y verde, pero puedes colocar la decoración entre colores que quieras. Voy combinando con un pincel plano la tonalidad verde, que en este caso es el acrílico azul aguamarina, que nos da una tonalidad, un tono verdoso. Entonces recuerda que lo vamos aplicando con un pincel plano de forma directa a nuestro color. Entonces vamos a ir aplicando suavemente, remarcando, damos varias capitas de esta tonalidad verdosa, que es el acrílico azul aguamarina. Posteriormente debemos buscar otro pincel para aplicar nuestra tonalidad azul en los triángulos que hacen falta. Recuerda, poca pintura, esparcir muy bien para que nos quede de forma prolija la aplicación de este tono. Tal como les anuncié, entonces con otro pincelito plano voy aplicando nuestro color azul, acrílico azul. Voy marcando los espacios que corresponden para esparcir muy bien. Poca pintura y vamos esparciendo totalmente nuestro acrílico azul oriental, que es el que estoy utilizando de la marca Gama, de forma directa con este pincelito plano. Recuerda que también puedes seguirme en mis otras redes sociales. Tengo Facebook, Instagram, TikTok, que aparecerá en pantalla también mi número de WhatsApp. Si quieres adquirir conmigo clases virtuales personalizadas, si quieres adquirir los videotutoriales que tengo grabados de múltiples técnicas que te pueden ayudar en este aprendizaje de la pintura acrílica en cerámica.
Con el mismo acrílico azul oriental vamos a pintar la parte externa de las cáscaras de huevo que están en la base, en el piso de nuestra imagen. Entonces ese mismo acrílico azul oriental lo voy a aplicar en la parte externa, y en la parte interna voy a aplicar el mismo color verdoso que fue el azul agua marina. Hacer la misma combinación que hicimos en la base, también la voy a realizar en el huevo, en las cáscaras de huevo que están en el piso. Entonces, como les adelanté, vamos aplicando en todo el exterior el azul en las dos partes y en la cascarita que se ve ahí también al final. Vamos aplicando con un pincel de cerdas suaves, un pincel plano, de forma directa. De esto vamos a necesitar también 2 a 3 capas de forma directa. Con el azul agua marino o con un acrílico verde vamos a pintar entonces, tal cual anticipamos, la parte interna. Parte interna la vamos a aplicar con este color. Los colores los puedes variar, es a tu gusto. Si quieres, pues colocar en las tonalidades reales de pronto de los huevos de Pascua, que es lo que representa este huevito partido que ha dañado y que por eso se está riendo, porque ha hecho su fechoría de querer arruinar la Navidad. Esa es la figura como está ahí en esa posición, riéndose de su pilatuna que acaba de realizar. Puedes utilizar los colores que quieras. Sigo utilizando estos dos colores que fueron el azul y el verde, tanto para la base como para el huevito. Ahora vamos a maquillar, vamos a utilizar este amarillo pétalo, acrílico amarillo pétalo, y lo vamos a aplicar con un pincel delineador sobre el ojo de nuestro Grinch. Vamos a hacer los ojitos y las cejas de nuestro Grinch. Entonces, en todo el círculo ocular vamos a aplicar con un pincel delineador nuestro acrílico amarillo. Este lo vamos a hacer en los dos ojitos, tratando de no pasarnos de los párpados, que están muy bien marcados en esta hermosa imagen de resina, está muy bien detallada. Entonces lo vamos a ir aplicando de forma directa con un pincel delineador, poca pintura, y detallando muy bien cada parte del ojito con acrílico amarillo. Ahora con acrílico negro o con gesso negro, yo voy a utilizar gesso negro, vamos a realizar el delineado del párpado y las cejas. Siempre descargar en nuestra uñita, no sobrecargar el pincel, y vamos aplicando sutilmente, demarcando. Aquí voy demarcando el párpado. Este párpado va saliendo hacia arriba, parte, y las cejitas también las voy a realizar. En este caso, el punto del ojo que está demarcado, vamos a hacer su circulito, vamos demarcando suavemente, siempre poca pintura a cargo, y vamos realizando también en este lado su ojito. Poca pintura es la clave para utilizar los pinceles delineadores, y con esto vamos a demarcar también parte del párpado. Vamos a realizar las cejas que están ahí muy bien marcadas. Vamos a resaltarlas con gesso negro o con acrílico negro. Lo hacemos de forma directa. Siempre busco un punto de apoyo en mi meñique y vamos aplicando nuestro acrílico negro con el pincel delineador. Vamos a demarcar nuevamente la parte del párpado superior. Ahí con poca pintura vamos demarcando, reafirmando este color negro. Miren esa mirada, como nos ha quedado bien penetrante, bien bonita. Así nos ha quedado este maravilloso y particular personaje que hemos aprendido hoy, su historia de este cuento infantil de Navidad. Hemos aprendido las enseñanzas que nos deja que la Navidad no está en los regalos, sino en compartir. Hemos aprendido también sobre la historia y orígenes y evolución de la pincelada seca,
cómo utilizarlo para resaltar, para sacar luces, para decorar, para hacer efectos especiales. Espero te haya gustado este video. Si es así, déjame en los comentarios, suscríbete al canal, darle like y sobre todo comparte este video para llegar a muchos más artistas. Recuerda que tengo muchos videos en este canal que te pueden ayudar en el aprendizaje de la pintura acrílica en cerámica. Soy Efraín Arte y un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos.